Diputados locales de Morena anunciaron que impugnarán el presupuesto de egresos de la Ciudad de México, toda vez que mantiene el apartado donde se establece que el uso de los recursos para la reconstrucción deberá ser previamente aprobado por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. César Cravioto, coordinador del grupo parlamentario de Morena, señaló que se trata de un monto que supera los 14,000 millones de pesos. Agregó que las facultades de la Asamblea son aprobar el presupuesto y no ejercerlo, tarea que le corresponde a las diferentes dependencias del gobierno de la ciudad. Señaló además que no puede ser que 3 diputados, entre ellos Mauricio Toledo, presidente de la Comisión de Presupuesto, tengan la facultad de decidir el destino de los recursos. Declaró que se están vulnerando las facultades de la Contraloría de la capital, ya que la misma Comisión de Gobierno será la encargada de supervisar, asignar y vigilar el destino de los montos según establece la Ley de Egresos para la Ciudad de México.